Está con nosotros Jean-Pierre Antelo, a quien le agradecemos la gentileza. ¿Cómo está Jean-Pierre? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Diego, un cordial saludo desde Santa Cruz. Un gusto estar con ustedes en esta mañana y poder compartir estos breves minutos de la entrevista. Para nosotros es el gusto tener voces desde Santa Cruz y del empresariado y del recientemente reelegido presidente de la CAINCO. Jean-Pierre, ¿por qué lo reeligieron nuevamente? La verdad que con bastante orgullo poder decir que recibimos el voto de confianza el día de ayer en la asamblea de CAINCO, que nuevamente nos da esa posibilidad de liderar CAINCO en un año bastante complejo, donde los asociados y miembros del directorio han depositado nuevamente su confianza para seguir liderando una cámara importante que representa al sector privado, que representa a la iniciativa privada, que representa a grandes, pequeños y medianos empresarios en esta creación de esa Bolivia que queremos productiva. Entonces, para mí y para el directorio verdaderamente es un orgullo y una satisfacción poder tener nuevamente la confianza para esta gestión 2025-2026 de liderar nuevamente CAINCO con los distintos proyectos institucionales, entendiendo también el escenario político y económico que nos tocará vivir este año. A propósito de eso, usted arrancó, diríamos, como presidente de la CAINCO el año 2023, por 2023-2024, fue reelecto para 2025-2026, pero este segundo mandato viene atravesado por un proceso electoral en el país. ¿Qué se siente? ¿Cuáles las proyecciones, la visión que va a tener esta segunda gestión de la CAINCO a la cabeza de Jean-Pierre Antelo en un momento en el que van a despedir a un gobierno y recibir a otro? El 2024, en nuestro primer año de gestión, trabajamos de manera técnica con una propuesta que se denominó La Bolivia que queremos, propuestas que suman, un compendio de propuestas que podían evitar la antesala en lo que estábamos viviendo en ese momento, una crisis de balanza de pago, donde entendíamos de que el rol del sector privado debería ser predominante para poder evitar lo que estamos viendo hoy, una crisis económica compleja que ha generado los síntomas que hoy ya no son problemas solos del sector privado, sino que son lo que siente la población, las colas en los surtidores, el incremento de la canasta familiar, la falta de combustible para el sector productivo, pero también para el sector transporte que permite que la gente pueda transitar el día a día, la incertidumbre política que genera esta preocupación de darle al sector privado seguridad jurídica y por supuesto un año electoral donde cuando empezó el año lanzamos distintas preguntas primero al mandatario, al primer mandatario del país, para que pueda responder de cómo vamos a resolver los problemas estructurales económicos del país para darle certidumbre y que también fueron preguntas que se han derivado a los candidatos o precandidatos que tienen la voluntad de liderar próximamente en una elección el país, porque Bolivia lo que hoy necesita son propuestas claras, necesita medidas estructurales que nos permitan salir de esta crisis económica y por supuesto CAINCO y el sector privado va a ser esa voz que defienda a la iniciativa privada, porque entendemos que el rol del sector privado es la construcción que nos puede permitir salir de este momento difícil que vive el país. Jean-Pierre, ¿cómo llegamos a este momento económico del país? ¿Por qué llegamos a esta situación y cómo entienden se puede llegar a salir a flote? Nosotros como institución participamos de los primeros diálogos convocados por el gobierno nacional con una voluntad proactiva de sumar propuestas que entendíamos que podían generar en distintos sectores, sectores turismo, sector de la industria, sector de la economía naranja, poder generar estas divisas que necesita el país, pero que efectivamente necesitaba una contraparte, necesita el Estado generar un menor déficit fiscal, necesita poder ajustar políticas macroeconómicas en política monetaria y política fiscal que le pueda dar mayor tranquilidad a la inversión extranjera y nacional para poder invertir en el país. Si lo podemos resumir en por qué llegamos
a una crisis económica compleja hoy en día es la negación a lo que verdaderamente está sufriendo el país. El incremento de la canasta familiar y el apuntar con un dedo a un sector como es el sector privado y el seguir negando que un modelo no está a la altura hoy en día para responder a las necesidades del país, entender que el subsidio al combustible cada día drena esa posibilidad de que el Estado pueda ser autosostenible, son temas que nos ha llevado y están profundizando una crisis que un país tan rico en recursos naturales, tan rico en capital humano, tan rico en una diversidad de la iniciativa privada, no debería estar pasando. Entonces, sentarnos en un diálogo donde vemos que no hay una verdadera voluntad de reconocer que existe una crisis hoy económica que antes era una crisis de balanza de pago, ha agudizado y ha generado hoy que tengamos menor productividad en nuestros campos, menor productividad en nuestra industria. Ya no solo se habla del incremento de precio de la canasta familiar, ya no solo se habla que la población va y ve los productos más caros, sino que ya vemos desabastecimiento de ciertos productos. Y eso es lo que la población demanda. Lo que antes se decía que era solo un problema del sector privado, hoy lo escuchamos en distintos sectores, en distintos niveles de la población que sufre hoy la falta de medidas estructurales de parte de quienes son responsables de la política económica del país y son quienes están gobernando. A propósito del gobierno, hoy justamente se cumplen 2 semanas de la prohibición de la exportación de carne de res, sobre pretexto de garantizar la presencia de este producto en el mercado interno, estabilizar los precios. Hemos comprobado que no han reducido, por ejemplo, el precio de la carne de res y ya son 40 y, a ver, vamos a ver, 19, son 49 días de una prohibición de exportación de oleaginosas. ANAPO justamente se ha declarado, diríamos, en emergencia porque casi toda la producción es para exportación y ahora no van a poder justamente sacar estos productos. Este tipo de decisiones, ¿de qué manera afectan a la economía del sector empresarial? Justamente, Diego, y volviendo a lo que decíamos en un discurso de los 110 años de Caínco hace una semana atrás, la facilidad de apuntar al sector privado como el culpable de la crisis económica, cuando en realidad el Estado intenta resolver los problemas que vive el país de escasez de productos, incremento de precios en la carne, con más bloqueos, con más burocracia, alejándonos de otros países para poder seguir exportando. Lo único que sucede es que a mayores bloqueos, a mayores restricciones, cuando el mercado interno está abastecido, es lo que vamos a ver. Mayor falta de producto, mayor incremento de precios de la carne. No se trata del sector privado. Bolivia pierde mercados, Bolivia pierde credibilidad hacia los mercados donde estamos exportando, que cuestan tanto poder salir, pero el país pierde, porque los precios siguen incrementándose. Entonces nos damos cuenta, ahí decía usted, Diego, van 49 días, el precio no baja. Es que el resultado no es con mayor, mayor medidas de burocracia, no es seguir apuntando con el dedo, es construir país entre todos, es darle el lugar al sector privado para seguir exportando. Las causas pueden ser múltiples. No ha habido combustible para poder llevar a los lugares de distribución. El sector productivo ha tenido que sufrir una escasez compleja. El contrabando, que lo venimos diciendo hace muchísimos años, que hoy a diferencia es a la inversa porque son los productos bolivianos que están saliendo de contrabando a países vecinos a menor precio. Entonces, si verdaderamente no tenemos la voluntad de reconocer que hoy en día el modelo productivo puede ser la respuesta para darle a los bolivianos certidumbre, para darle y garantizar el alimento de las canastas familiares a los bolivianos, es muy difícil poder salir de esta crisis. Y si seguimos insistiendo con medidas como la disposición séptima, que lo único que hace es dar mayor inseguridad jurídica, seguir bloqueando al país, es lo que va a suceder. El productor no va a seguir invirtiendo,
la población va a seguir sufriendo la escasez de combustible, porque las medidas no pasan por mayor burocracia, no pasan por mayores bloqueos, pasa por incentivar la productividad, pasa por darle al sector privado el rol que le corresponde. A propósito de la disposición séptima, la anterior semana hubo una reunión de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia con el gobierno nacional. Acordaron suspender la aplicación de esta disposición hasta que avancen las mesas técnicas de trabajo y ver cómo, diríamos, solucionar este impasse, por decirlo de alguna manera elegante. ¿Cómo están los gremios? Porque da la impresión que en Santa Cruz, la CAINCO, la Confederación de Empresarios Privados, no, diríamos, van en el mismo rumbo en torno a esta disposición séptima. ¿Cómo están los gremios empresariales? ¿Están unidos? ¿Están bajo la misma causa? ¿O cuál es la situación? El sector privado y los gremios todos coincidimos de que si vamos en el punto específico de la disposición séptima, todos entendemos que es arbitraria, que atenta contra la iniciativa privada y cada cámara, cada gremio, por supuesto, tiene la forma de poder representar a su sector para poder evitar, eliminar que lo que todo el país hoy está buscando para evitar que se siga atentando contra la iniciativa privada como este tipo de medidas. Pero si vamos más allá, y la respuesta es sencilla, el sector privado, no, todos estamos bajo ese principio de libertad económica y que le corresponde al sector jugar un rol mucho más protagónico que por los últimos años ha sido alejado de la mesa. Pero creo que el problema va más allá de fondo. Obviamente la Confederación se sienta a poder poner un poco de paños fríos a este momento difícil, pero el problema viene de antes. ¿Por qué utilizar un presupuesto general del Estado cuando es una planificación financiera para introducir una medida que atenta contra el sector privado? Afecta a la población. ¿Por qué se ha vuelto habitual en la normativa de los presupuestos generales de Estado meter otro tipo de cosas que no sean de la planificación financiera? Nosotros cuando salió el proyecto de ley del presupuesto general del Estado, listamos 7 preocupaciones que teníamos: el exceso, el endeudamiento y el déficit fiscal, este tipo de normativa que era la disposición séptima, que preveíamos que iba a generar todo este conflicto innecesario que vive hoy el país, y muchas otras cosas más como el endeudamiento que estaba buscando el país, las inversiones que no son rentables para el Estado, las empresas deficitarias. Entonces, los principios del sector privado de las cámaras son los mismos. Cada sector, por supuesto, tiene su forma de poder representar a sus gremios, pero hay una unidad en principio que es el rol del sector privado y de defender a la iniciativa privada, porque entendemos que verdaderamente es un motor de desarrollo y un motor de generación de fuentes de empleo. ¿Cómo está la relación con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia? ¿La CAINCO pertenece, por ejemplo, a esta confederación? La Confederación aglutina a las distintas federaciones departamentales. Nosotros a través de las cámaras nacionales participamos, la Cámara Nacional de Industria y la Cámara Nacional de Comercio, y tenemos una conversación permanente. Por supuesto que en cualquier situación que se da hay puntos de vista en los que no estamos de acuerdo en cómo se deben encarar los temas. Uno de ellos fue la disposición séptima, que había una posición de que se debe eliminar por completo esta disposición porque atenta, y creo que la Confederación lo que hizo fue poner paño frío, pero que debe profundizarse porque en lo legal no existe esto de suspender una ley que está vigente. Obviamente falta la reglamentación, pero esas son las cosas que nos generan incertidumbre, y que creo que eso es un poco lo que se pide para poder darle certidumbre a toda la población. Se escucharon algunas voces, sobre todo desde Santa Cruz, que eh, tras la última reunión entre el gobierno y la Confederación de Empresarios Privados, eh, prefirieron la foto a realmente la agenda que se proponía desde el sector empresarial. ¿Usted lo ve así? Yo no lo veo así. Creo que es una decisión de la Confederación, del liderazgo que hoy tiene el directorio, de asumir y de ir a una reunión, entendiendo que uno cuando va a la reunión, cuando es convocado por el gobierno nacional,
va con buenas iniciativas, va de una manera propositiva, pero a veces uno se encuentra con un diálogo que no acepta voces disidentes, que no acepta reclamos, que no acepta una discusión productiva. Y eso hace muchas veces que nos convoquen solo para la foto. Eso hace que hoy día estemos en una crisis económica porque la propuesta, por ejemplo, de Caínco, que debe haber muchas otras propuestas de otros sectores porque no creemos que seamos los únicos excluidos de la mesa, debe estar archivada en algún escritorio de algún ministerio. Entonces, muchas veces nosotros hemos sido críticos y hemos participado de reuniones convocadas, pero por esa voluntad y ese principio de que el diálogo productivo, más allá de que podamos coincidir o no, pero de eso se trata un verdadero diálogo, simplemente se nos utiliza para la foto. ¿Cuál va a ser el enfoque o en qué se va a enfocar esta gestión de la CAINCO hasta el día de las elecciones? Estamos a 179 días de los comicios electorales. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿De qué manera se van a relacionar con un gobierno saliente y unos precandidatos que tienen posiciones totalmente diferentes en torno a cómo saldremos adelante? Nosotros, Diego, este año, si lo puedo separar la responsabilidad como miembro del directorio, es primero en lo institucional como CAINCO, que es una representación fiel de cómo se maneja una empresa, darle la gobernanza a la institución, la sostenibilidad financiera, los proyectos que hemos cambiado hacia los 110 años en tres pilares, que es innovación, sostenibilidad e internacionalización. Pero entendemos que hoy en día nuestros afiliados están sufriendo los síntomas de una crisis que cada día se va profundizando. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que CAINCO este año va a ser un actor importante, con una voz fuerte para poder demandar, para poder proponer y para poder criticar también medidas que vayan en contra de la iniciativa privada, que vayan en contra del bienestar de la población, que permita que podamos salir de esta. Y por eso es que hemos pasado de un año de pura propuesta a un año de preguntas, a un año de preguntarles a quienes hoy son los que deciden la política económica, a precandidatos que hoy pretenden asumir el liderazgo en una próxima elección en agosto. Nos hemos pasado a un rol de exigir de que se pueda aprobar el calendario electoral y no por entrar a una arena política, porque CAINCO hace una política partidaria, pero sí es importante que se le dé certidumbre al país, porque yo le pregunto a cualquiera que haga empresa, a cualquiera que haga un emprendimiento, ¿cómo puedo invertir si no tengo claro lo que va a pasar en los próximos 6 meses? ¿Puede aguantar una empresa sus proyectos sin saber qué es lo que va a pasar? Se necesita ese tipo de seguridad jurídica. Y seguridad jurídica es saber, es demandar y preguntar a quienes van a tener la responsabilidad de liderar el país por los próximos 5 años y también de quienes están hoy día en función de gobierno, de darnos esa certidumbre. Entonces, hoy CAINCO va a asumir esa voz de nuestros afiliados, de demandar, de exigir y de proponer para darle al país esas ideas que hoy pueden parecer pequeñas, pero que el día de mañana creemos que son el futuro de Bolivia con convicción y con determinación. ¿Han ya tenido alguna reunión, por ejemplo, con algunos de los precandidatos para hacerles conocer sus propuestas o escuchar las propuestas que tengan ellos para justamente tomar las riendas del país y cambiar la situación económica? La propuesta de la Bolivia que queremos fue compartida de manera pública, está en manos de toda la población. Estamos trabajando, eso se lo hizo en la antesala de una crisis de balanza de pago. Hoy el país vive otra situación, también vive una situación de una polarización política y estamos trabajando con nuestro equipo económico, con nuestro equipo interno, de cómo hacer viable también muchas de las propuestas que se hacen, porque lo que nosotros queremos de los precandidatos, y vamos a trabajar y nos vamos a reunir con quienes deseen, las puertas de CAINCO van a estar abiertas para quien quiera hacer país desde el ámbito económico, pero tenemos que ver
que esos sueños no se conviertan solo en una propuesta o un panfleto preelectoral. Queremos propuestas serias, queremos propuestas que entiendan la realidad del país para que las propuestas económicas puedan ser políticamente viables y se pueda implementar. Estamos trabajando en eso, pero desde ya le digo que CAINCO va a estar abierta, vamos a trabajar con propuestas para poder darle a quien tenga la voluntad de tomarla como suya y poder aplicarla para poder salir de esta crisis y hacer de este país que siga creciendo. Este rol protagónico que nos decía va a tener CAINCO, ¿va a estar acompañado de otras cámaras? Se me ocurre cámaras departamentales de otras regiones, o va a ser solamente manejado por CAINCO por el momento. Una de las cosas que nosotros criticamos del gobierno es que se nos ha hecho a un lado. Y no se puede hacer país dejando un sector tan importante de un lado para la construcción económica del país. Nosotros venimos trabajando con las cámaras nacionales, con las cámaras departamentales, con nuestros distintos pares y líderes del sector productivo. Hoy se construye país de manera colaborativa y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir visitando. Estuvimos en Cochabamba en los momentos de los bloqueos, hemos estado en La Paz con las cámaras nacionales, vamos a trabajar en agendas particulares como CAINCO, pero también sumar actores, y no solo en Santa Cruz, lo vamos a hacer en La Paz, en Cochabamba, en Sucre. Vamos a trabajar en una propuesta que le permita al país incorporar a todos estos sectores. Siempre lo hemos dicho, Santa Cruz se debate mucho del modelo productivo cruceño, el modelo económico cruceño, con críticas o a veces también con halagos. Pero Santa Cruz encontró su voluntad productiva, encontró ese modelo que le sirvió. Y eso es lo que tenemos que lograr en cada departamento. Hay un proyecto como ese litio que le puede dar a Oruro y Potosí el crecimiento que también tuvo Santa Cruz. Y hay que darle esa posibilidad de poder tener 9 departamentos ricos que se desarrollen, que tengan buena educación, que tengan lo que ha podido lograr Santa Cruz, y eso debemos demandarlo y eso lo tenemos que trabajar juntos, conociendo las necesidades de cada región del país. Eh, Vamos a hablar ahora, ¿le parece?, respecto a esta prohibición de las exportaciones de carne de res y de productos de oleaginosos. ¿De qué manera esto va a beneficiar? Hace rato hablábamos respecto a la situación de los empresarios. Hoy hablábamos con un analista económico, Alberto Bonadona, que nos decía que este tipo de medidas generalmente no se reflejan en una reducción de precios. ¿Cuál su mirada a propósito de esto? Y ahí coincido y volvemos a los bloqueos, a la burocracia y seguir frenando la productividad. Y no hay que creer que inventamos la pólvora. Miremos a Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina se empezó a poner los cupos de exportación, a restringir que el país exporte, se crearon cepos, se creó normativa. Y lo que pasó fue que el productor dejó de invertir. Cuando en Bolivia el consumo interno está garantizado, es lo que conversábamos al principio. Si el problema hubiera sido la exportación, ya los precios hubieran estado por los suelos. Pero sucede todo lo contrario. Por eso es que no se está entendiendo cuál es verdaderamente la causa. Y la causa es que el modelo hoy, que se trata de mantener sin hacer los ajustes, sin cambiar, sin reconocer la realidad económica del país, que hoy día no tiene los ingresos que tenía del gas y que debería darle todo el esfuerzo al sector productivo, por supuesto garantizando el mercado interno que está garantizado, lo que va a producir, lo que va a ocasionar es que no solo haya una alza de precio, va a ocasionar de que haya una falta de producto, de que los productores dejen de invertir, porque el productor que invierte en tierras, que invierte en sus suelos, en preparar suelos, que invierte en producir, en una flota de transporte, va a decir, yo no sé si mañana voy a poder exportar o si le voy a poder vender al productor, si puede llevar a las casas de todos los bolivianos mi producto, prefiero no asumir ese riesgo, porque ese riesgo lo hacen con propio, no son con fondos del Estado. Entonces, eso genera una falta de disponibilidad de productos. Podemos ir al mercado,
podemos ir a los supermercados, vamos a ver estanterías con productos que ya no existen, que ya no se producen. Eso es lo que genera ese tipo de incertidumbre. No puede ser que de la noche a la mañana, y algo que criticamos, desde un escritorio de un ministerio que no conoce la realidad productiva del país, se lance una normativa para que prevenir la exportación que tanto le ha costado al país. Exportar a China, que ha sido uno de los mercados, carne, un producto que no es un producto tradicional como lo ha sido la minería, como lo fue el gas o como lo puede ser la soya, costó muchísimo. Bolivia solo exportaba 100 millones de dólares hace 2, 3 años. Hoy día llegó a exportar 500 millones de dólares que eran divisas frescas que entraban. Generó un efecto multiplicador porque no solo es el campo, sino es el transporte, es la carne que le llega a los bolivianos, es el servicio de empaque. Tiene un factor multiplicador. Hoy perdemos un mercado con la China, Bolivia pierde como imagen porque nadie quiere hacer contrato con un país que de la noche a la mañana cambia las reglas del juego. ¿Y qué es lo que sucede? Los mercados cambian. Ya no nos van a comprar a nosotros, le van a ir a comprar a Paraguay, le van a ir a comprar a Brasil, le van a ir a comprar a Argentina. Estamos a la puerta de una apertura y de un ingreso al Mercosur cuando son mercados sumamente competitivos y nosotros creemos que podemos seguir aislándonos del mundo poniendo todas estas normativas. Creo que no hay una lectura real de lo que el país necesita. Y si siguen tomando estas medidas de restringir la exportación de soya, de restringir la exportación de carne, que tanto le ha costado al país, la crisis se va a seguir profundizando y ya no va a ser solo un tema de precios, sino va a ser un problema de abastecimiento y los bolivianos cada vez nos vamos a ir aislando. Presidente, desde el gobierno nacional se asegura que, por ejemplo, en el caso del precio de la carne, son los grandes ganaderos que decidieron subir los precios y de esta manera, en el primer eslabón de la cadena productiva de la carne de res, es que prácticamente los precios se inflaron. De algo parecido respecto a las oleaginosas. Usted decía, ahora se exportan 500 millones de dólares, que son dólares frescos. La pregunta es, porque también esa denuncia ha llegado desde el gobierno, que esos dólares no vuelven a Bolivia y que es a raíz de eso que existiría una crisis en torno a la divisa norteamericana. Y volvemos a la responsabilidad del Estado de no asumir su parte de su responsabilidad de por qué estamos en esta crisis hoy, que se da principalmente por el alto déficit fiscal, por la no exploración de pozos de gas para poder generar divisas. Cuando hablamos de la exportación de carne, yo hago la pregunta, si los dineros no vuelven al país, ¿cómo se vuelve a reinvertir para poder tener mayor producción? ¿Cómo llegué a crecer de 100 millones a 500 millones de dólares sin haber reinvertido dinero? El modelo que tiene cualquier emprendedor es que el excedente que genera lo reinvierte en su empresa. Esa es la forma de crecer. El que tiene un micromercado, ¿cómo puede llegar a tener más productos si solo lo guarda y lo ahorra su ganancia? La reinvierte, hace crecer su negocio. Esa narrativa que se trata de poner al sector privado en el banquillo de los acusados, lo único que hace es no resolver la crisis, es apuntar con el dedo al otro para no poder hablar de manera sincera lo que verdaderamente está causando esta crisis. Y eso es lo que demandamos y eso es lo que buscamos. Y mientras sigamos con esta narrativa de poner al sector privado, ya no solo en la acera de enfrente, sino en el banquillo acusado, de que no reinvierte en el país, no hubiéramos llegado a lo que tenemos. Lo que sí se puede demostrar es que más bien el dinero que ingresó por la exportación de gas al país fue mal invertido, fue déficit fiscal y eso es lo que ocasiona una no inversión. Si solo comparamos la inversión que ha habido en el gas y los resultados que hoy tiene Bolivia y comparamos lo que hace el sector privado de reinvertir, está claro que el modelo de la iniciativa privada es mucho más productivo y mucho más eficiente. Presidente, una última pregunta ya más local. ¿Cómo prevé su relación con el nuevo comité cívico? Porque serán posesionados la siguiente semana la nueva directiva, que se entiende es un poco más reaccionaria que la de la gestión de Fernando Larach.
¿cómo usted prevé que se va a mover esta situación en torno al comité cívico? Sí, es un año y nosotros formamos parte del comité cívico, es el gobierno moral de los cruceños, como todos los comités cívicos a nivel nacional. Eh, la idea es que se pueda tener en un momento de dificultad serenidad, que se pueda exigir también, como lo vamos a hacer nosotros, elevando la voz cuando hayan cosas que atenten contra la población, que atenten contra el sector privado. Vamos a tener una relación de diálogo directo para poder construir, por supuesto, nosotros siempre del lado de la población, y nuestro compromiso no es solo con el sector privado. Hoy nuestro compromiso es de darle al país mejores días, y en esa construcción diálogo está el comité cívico, están los precandidatos, está el gobierno central. Vamos a criticar, vamos a proponer, pero también vamos a exigir lo que necesita el país para poder seguir creciendo. Presidente, ha sido un placer. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Cuando esté por la sede de gobierno, la invitación para que se venga acá a la montaña de La Razón. Con gusto, Diego, estaremos ahí en la montaña. Un fuerte abrazo desde Santa Cruz.